les copie. De acuerdo. Comenzamos nuestra presentación con un video, se los voy a colocar y luego ya empezamos con la clase. ¿Cómo elaborar un ensayo? Un ensayo tiene un tema libre, puede tratar casi de cualquier cosa. Un estilo sencillo, es personal y expresa estados de ánimo. Usa citas, recuerdos, puede divagar y no tener un orden preestablecido. Su extensión es libre. Se dirige a un público amplio y está escrito con conciencia artística. Antes de elaborar un ensayo, debes elegir el tema que abordarás. Generalmente se escribe sobre problemáticas sociales del momento. En el ensayo se analizan hechos, datos e informaciones desde el punto de vista de quien lo escribe. La función del ensayo es exponer un tema para persuadir al lector a que adopte el punto de vista de quien lo escribe. También tiene una función expresiva y estética. Para elaborar el ensayo, primero elige el tema, busca información en diferentes fuentes y analiza las diferentes formas de abordar un mismo tema, define tu punto de vista, haz una serie de preguntas a las que darás respuesta en el ensayo, escribe las ideas principales que vas a desarrollar en él. Normalmente se utiliza el esquema de introducción, en donde se explica de qué se va a hablar y bajo qué parámetros. Desarrollo, en donde se incluyen las ideas del autor sobre el tema tratado, y conclusión, que es el cierre del ensayo y la propuesta directa del ensayista sobre el tema. Para elaborar un ensayo, elige un punto de vista a desarrollar, organiza un esquema con la idea principal y las secundarias de las que escribirás, usa los signos de puntuación adecuados, cita las fuentes que utilices, usa un estilo propio y sencillo, expresa las ideas claramente y con nexos adecuados, realiza una revisión final y corrige las fallas. El ensayo tiene un tema libre, un estilo personal, desarrolla un punto de vista, su estructura básica es introducción, desarrollo y conclusión, y algunos ensayos son cartas a Lucilio, Moralia, errores celebrados, el laberinto de la soledad. Puedes leer en el enlace. Muy bien. El ensayo a partir de 1960 según los siguientes autores, ¿verdad? Que vamos a mencionar así brevemente y que ustedes pues pueden completar la información con las páginas que yo les envíe. En el siglo XX, los intelectuales que se dedicaban a esta rama de la literatura, la poesía, la narrativa y hacer los escritos para teatro o argumentos teatrales también, analizaban y exponían sus argumentos. Ustedes pueden hablar de un mismo tema, jóvenes, pero cada uno va a defender su postura, siempre con respeto, manejando la cortesía y dando la opinión relevante que cómo se marca en la sociedad que estamos. En este caso, como yo les hacía al inicio la pregunta, cómo está ahorita la economía en nuestro país, ¿verdad? Entonces todos ustedes van a dar su punto de vista, posiblemente 2 o 3 de ustedes puedan coincidir con el mismo concepto, pero los demás van a dar su propia opinión y todas son correctas, todas son aceptables. Luego de que ya tenemos esa información, nosotros debemos de plantear una introducción, como decía en el video, un contenido y por último una conclusión, ¿verdad? Que siempre debemos de tomar muy en cuenta que ustedes cualquier texto literario debe de llevar esa estructura. Se les va a facilitar relacionar o conectar sus ideas, ¿verdad? Pero sobre todo van a plasmar en orden el contenido, que es lo que buscamos. ¿Cómo vamos a definir qué es un ensayo? Consiste en realizar esa exposición de cualquier punto de vista personal, de cualquier tema, enfocado en cualquier línea social, puede ser de tema humanístico, un político, filosófico, cultural o social, o el que a ustedes más les interese. Lo más importante, jóvenes, es que ustedes estén
fundamentados en lo que van a hablar, porque no podemos nosotros hablar de un tema que no conocemos, ¿verdad? Porque entonces muchas veces nos podemos contradecir o relacionar temas y a veces todos estamos escuchando una exposición o estamos en una clase presencial y no entendemos de qué nos están hablando porque el mismo expositor empieza a hablar de tanto que pierde la línea de trabajo. Entonces lo mismo sucede con el ensayo. Debemos de tener claro de qué vamos a hablar y hacia qué público nos vamos a dirigir, ¿verdad? Sobre todo. Consiste también en una serie de argumentaciones y de reflexiones que en su mayoría van a estar enfocadas en expresar la opinión de ustedes. Ustedes van a hablar de de algún tema de diseño gráfico, por ejemplo, que es su carrera. Ustedes tienen que argumentar, pero sobre todo reflexionar para que la opinión que ustedes van a dar de su carrera convenza a las otras personas. Si recuerdan ustedes, estábamos iniciando una serie de talleres, ¿verdad? Que se quedaron a media, ya no se pudo concluir, que esa era la finalidad, que ustedes reflexionaran con los chicos, ¿verdad? De esos grados, el poder venir y poder hacerles ver por qué es importante su carrera y qué les espera al elegirla, ¿verdad? Entonces, ahí podíamos hacer un ensayo oral, ¿verdad? Que era la finalidad de la clase, ¿verdad? Entonces, hay dos tipos de ensayo. Va a estar el literario, que busca redactar de manera subjetiva, es decir, ustedes van a venir y van a escribir un comentario o van a contar una historia, puede ser una anécdota, puede ser un tema específico, pero subjetivamente, no les van a agregar ningún estado emocional, solo va a ser su opinión acerca de ese tema, de lo que ustedes se han preparado anticipadamente y cómo lo pueden explicar de una forma clara y concreta para que la persona que vaya a escuchar su ensayo o lo vaya a leer, lo pueda comprender fácilmente. Y está el científico, que es cuando ustedes ya respaldan ese tema en esa área, ¿verdad? Entonces, podemos conocer del virus, por ejemplo, por lo que hemos escuchado en televisión o en redes sociales, pero ya fundamentar cómo se originó, cuáles son sus efectos y cuáles son las consecuencias a cierto tiempo, allí ya entraría el ensayo científico, ¿verdad? Ahí podemos utilizar frases textuales de personas, médicos o científicos que han estado involucrados directamente en esta situación, ¿verdad? Vamos con uno de los representantes. Yo acá les coloqué a Jean-Paul Sartre, que es muy reconocido por los aportes que dio a la literatura, ¿verdad? En este caso, a los ensayos. Él entra con este ensayo de crítica de la razón dialéctica. Ustedes dirán, ay, qué aburrido, Missy, ¿eso de qué trata? Sencillamente es como él veía al hombre y cómo podía interpretarse su filosofía globalmente. Recuérdense que nosotros somos espirituales, si lo vemos así, y somos físico o materia, ¿verdad? Entonces, no podemos separar ni obviar esta condición, ¿verdad? Ahora, si ya nos ponemos en una postura espiritual, cada uno tiene su punto de vista y se respeta, ¿verdad? Y si nos vamos al espacio material, cada uno también tiene sus concepciones de cómo se creó el hombre, cómo ha ido existiendo en este universo paralelo que muchos dicen, ¿verdad? Entonces, acá entra el ensayo de Sartre, que viene con una problemática, cómo se marca la existencia en el ser humano, ¿verdad? Entonces, muchas veces es confuso si nosotros nos damos solo una leída rápida, ¿verdad? Pero ya cuando nos sumergimos en investigar un poquito más las posturas de los escritores, vamos comprendiendo muchas cosas, ¿verdad? Tampoco se trata de que nos coloquemos en una posición, jóvenes, donde yo tengo la razón y así es, y los demás están equivocados, porque el conocimiento es muy amplio, es muy complejo, ¿verdad? Entonces, él se hacía la pregunta de la antropología estructural, perdón, e histórica del ser humano, ¿verdad? Entonces empieza a hacer sus trabajos, ¿verdad? Sus borradores y luego ya lo concreta en uno de sus libros, ¿verdad? Porque hizo una variedad
de colección literaria, no solo enfocada en esta línea, ¿verdad? Entonces él proponía dos corrientes, el marxismo y el existencialismo, y ustedes me he de suponer que recordarán su curso de filosofía, ¿verdad? Y ahí les hablaron un poquito de cuál era el objetivo primordial del ser humano en estas dos corrientes. Entonces yo solo para que ustedes lo recuerden, que el marxismo marcaba mucho la realidad, pero bajo una clase social o estableciendo relaciones sociales, ¿verdad? La clase alta, media y baja, ¿verdad? Que yo no me puedo relacionar con la baja porque no es mi condición social. Eso lo ve el marxismo y él hizo su análisis para poder integrarlo en su libro, ¿verdad? No solo nos habla de una antropología sin base sólida. Y el existencialismo, que es lo opuesto, que era en sí la esencia del ser humano, ¿verdad? Entonces, como estas dos corrientes, si nos ponemos nosotros a analizar, las jóvenes, nos podemos enriquecer tanto y podemos descubrir conocimientos que a lo mejor no habíamos tomado en cuenta o que sí los tenemos, pero ya los hemos ido guardando, ¿verdad? En el baúl de los recuerdos. Elías Canetti también aportó mucho a este tipo de literatura, reconocido premio de literatura en el 81, publicó en el 60 el libro de Masa y Poder y enfocado en la antropología social y sociología, ¿verdad? Cómo el ser humano se relaciona, cómo establece canales de comunicación, cómo se da la igualdad o la separación de sociedades, pero principalmente, chicos, cómo puede una masa mover un grupo, ¿verdad? Si recuerdan ustedes unos años atrás, como un grupo de jóvenes en las edades de ustedes y un poquito más grandes, pidieron la renuncia de un presidente que estaba haciendo incorrectamente las cosas. Eso es mover masas, ¿verdad? O sea, crear iniciativas pero con fundamento. No es solo de irnos a parar al Palacio Nacional y crear una manifestación y no tener sentido, porque no se trata de eso, se trata de ver un cambio, ¿verdad? Entonces, Elías Canetti nos hace esa invitación si les gustaría a ustedes leer su libro. Vamos con estas 4 posturas en cuanto al tipo de ensayo. Empezamos con el filosófico, que es con José Ortega y Gasset. Él, en España vive la guerra civil. Imagínense el enfrentamiento armado, muertes innecesarias. Él extrae ese tipo de experiencias y lo vuelve un ensayo, lo vuelve un elemento importante que va a marcar una generación, ¿verdad? Entonces, para un buen vivir, porque vivir en sociedad no es fácil, jóvenes. O sea, ustedes todavía están resguardados en casa. Ya cuando ustedes se desenvuelvan socialmente van a poder comprenderlo, ¿verdad? Entonces está Javier Surubi, que fue uno de los que continuó su trabajo e interpretación acerca de este tema. Conocemos el ensayo político. Tras la Guerra Civil Española también, otro conflicto, y en ese entonces estaba Francisco Franco, que era dictador, también se marca tendencia para poder hablar de lo que estaba sucediendo en ese momento en España y cómo esto viene a formar parte de un ensayo, ¿verdad? Y cómo el exilio de muchos escritores dieron riqueza literaria a sus países natales, ¿verdad? Entonces vamos con el ensayo histórico, que deja la huella de los novecentistas, ¿verdad? Y que daban impulso a estudios históricos relacionados con temas políticos, ¿verdad? Estamos llamando a Américo Castro, Ramón Menéndez Vidal y Claudio Sánchez Albornoz. Ellos vieron la ideología histórica como una base importante para dar a conocer algún tema político, algo que hoy en día lo podemos usar nosotros para manifestar aquello que no estamos de acuerdo, ¿verdad? Y el ensayo periodístico. Ustedes que van a manejar mucho el diseño, puede ser un buen recurso para ustedes que cuando les toque que diseñar algo, trabajar en esta área, pues vean ustedes que el periódico y revistas, que es masiva su circulación, puede ser un buen recurso para dar a conocer algo que nosotros queremos llevar a cada persona de la sociedad, ¿verdad? Pues están los columnistas en los diferentes periódicos que han aportado su punto de vista en situaciones sociales, ¿verdad? Incluso animar a los jóvenes escritores como ustedes y sus próximas generaciones a poder aportar
riqueza literaria e informar principalmente, ¿verdad? Pero de una manera subjetiva, ¿verdad? Porque cuando lo hacemos ya sentimentalmente, ya cambiamos y podemos manipular negativamente y no se trata de eso, ¿verdad? Se trata de cambiar. ¿Qué vamos a hacer aquí, chicos? Necesito, por favor, que recordemos lo que es un acróstico. Un acróstico son las palabras extraídas de un texto y que nos van a servir para ir identificando palabras esenciales que van a integrar todo el contenido. Yo acá les coloco un ejemplo del ensayo en el regeneracionismo y la generación del 98. La comprometida situación política y económica en la opresión del siglo XIX y XX, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Ahí en su cuaderno, ustedes van a colocar el acróstico que está acá, ¿verdad? En el lado izquierdo y ustedes van a extraer palabras que inicien con esa letra. Entonces, yo voy a ir leyendo y ustedes van copiando las palabras, ¿verdad? Y eso ya saben que me lo mandan juntamente con su actividad para que yo lo pueda revisar si no nos diera tiempo, ¿verdad? La opresión de los siglos 19 y 20, ¿verdad? En una preocupación constante por el tema de España. Los regeneracionistas se proponen sacar adelante al país y en sus escritos van a analizar muchos problemas y postular soluciones, ¿verdad? Era lo que les decía, no solo ver el problema, sino buscarle solución. Está Ángel Ganivet, está Joaquín Costa, Ramiro de Maeztu, se convierten en voces principales de este movimiento. Pero no fueron estos movimientos regeneracionistas los únicos que se preocuparon porque esa crisis se mantuviera o solucionarla. En los ensayos 98istas también se pueden apreciar las inquietudes espirituales y angustiadas sobre el sentido de la vida, el temor a la muerte, el deseo de inmortalidad, Unamuno, que es un libro muy conocido, los comentarios políticos, patrióticos, intelectuales y anarquistas, cargados de tintes autobiográficos y las reflexiones paisajistas, literarias y culturales sobre los pueblos de España, ¿verdad? Ahí mencionan a Sorín y las preocupaciones con Antonio Machado, ¿verdad? De la filosofía y su estética, ¿verdad? Cómo presentamos los problemas de una manera no convencional, sino más que todo reflexiva y que podamos cambiar un poquito, ¿verdad? Esa forma de ser. Entonces, buscamos palabras claves y las colocamos en esa forma, ¿verdad? Con esta, España, por ejemplo, con N. Diana, ¿encontró alguna palabra que comenzara con N? Que se mencione en la lectura. Diana, ¿no está? Bueno, entonces pasamos con la S, ¿verdad? Que podría ser siglo. En la N puede ser 98istas o 90, ¿verdad? Que es la composición de dos palabras simples. Con la A podemos anarquista y con la O podemos hablar de opresión, ¿verdad? Que por acá lo mencioné arriba, la opresión. Y que los pueblos de ese entonces y hoy en día todavía hay algunos lugares donde se evita hablar para no crear polémica, ¿verdad? Bueno. Actividad, chicos. Elaboración de línea de tiempo con el contenido de las páginas que les asigné. El envío es el día viernes. La línea de tiempo ustedes eligen, ¿verdad? Sus autores, los más reconocidos o los que ustedes consideren, pueden ser 5 de los que están ahí o de 5 a 10, pueden manejarlo si lo quieren ver así. Creativo, ustedes ya saben que lo tienen que manejar creativo. Y de esa manera integrar su línea de tiempo. ¿Qué necesito? El autor, el nombre del autor. Si hay imagen, está bien, si no, no hay problema. El nombre del autor, el año en que publicó su obra y la obra de mayor forma de trabajo que tuvo o que nosotros podemos resaltar o que identifiquemos de sus trabajos. ¿De acuerdo?